mañana, hermanos, y en este corto tiempo que vamos a tener, deseo hablar, conversar con todos y cada uno de ustedes de un tema que en lo especial a mí me apasiona mucho. Y este tema, hermanos, a lo mejor cada uno de nosotros ya lo hemos escuchado por medio de diferentes personas o lo hemos leído, pero siempre causa en nosotros mucha emoción y también causa en nosotros algún tipo de entusiasmo en el sentido de lo que nosotros queremos siempre ser o llegar a ser. En este corto tiempo vamos a estudiar un poco acerca del liderazgo de Jesús. Muchas veces nosotros lo vivimos en nuestra congregación y en muchas de las congregaciones en nuestro país. Por ejemplo, tenemos acá un grupo de varones que están liderando la congregación, decimos, o hay un predicador o alguien encargado. Pero déjenme decirle, hermano, que el término que nosotros utilizamos para referirnos a este tipo de liderazgo no significa precisamente que las personas que estamos incluidas dentro del liderazgo de la iglesia somos precisamente líderes. Para ser líder necesitamos algo mucho más que un cargo. Para ser líder necesitamos más que un puesto o algo que nosotros tengamos. El liderazgo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros admiramos a Jesús por lo que Él fue, por lo que Él es y por lo que Él será, que nosotros tenemos esa convicción? Si nosotros leemos en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 1, encontramos y leemos lo siguiente. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es emocionante, hermanos, hablar sobre el liderazgo de Jesús. ¿Se imagina usted, me imagino yo, en ese momento en el lago de Genezaret, estando allí con el grupo, con la multitud inmensa, escuchando la palabra, pero no solamente escuchando la palabra, sino escuchando la palabra de Dios mismo? Algo maravilloso, ¿no lo creemos? La capacidad, hermanos, de impactar en las personas de Jesús es seguramente la más impresionante de la historia de la humanidad. A tal punto que esa capacidad de impacto que tuvo Jesús en su momento lo sigue teniendo ahora, y nosotros somos una prueba viviente y fehaciente de cada uno de ellos. Para entrar en materia, hermanos, en lo personal hay una definición sencilla y práctica acerca de lo que es el liderazgo. Hay muchas personas, gurús, que tienen mucho conocimiento, que han estudiado acerca de este tema, y este hombre, John Maxwell, es uno de ellos. Y me gusta, hermanos, esta definición porque es la definición que se amolda y que se acopla con la vida de Jesús, nuestro líder y nuestro Salvador. Dice este hombre que el liderazgo es influencia. Es eso y nada más que eso. El que piensa que es líder y nadie lo sigue, esta persona se está únicamente engañando a él mismo. El liderazgo es influencia, dice John Maxwell. Ahora, si contrastamos esta definición de liderazgo con lo que hemos leído en Lucas en el capítulo
realmente excepcional. Pero ¿cuáles, hermanos, son los puntos claves del liderazgo de Jesús? ¿Qué es lo que tenía Jesús que lo hacía a él ser tan excepcional para poder impactar en las personas? ¿Podemos acaso nosotros ahora en día imitarlo? Ahora, en este corto espacio de tiempo, vamos a conocer al menos y a centrarnos en 3 puntos claves del liderazgo de Jesús y por qué Él fue, es y seguirá siendo lo que nosotros conocemos, nuestro líder. ¿Le emociona, hermano, conocer estos puntos? Si a usted le emociona, vamos entonces a verlos. El primer punto acerca del liderazgo de Jesús es de que Jesús era y es un líder que enseña, pero no solamente un líder que enseña, sino que un líder que enseña con pasión y con paciencia. Una de las historias más conocidas de la vida de Jesús la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Todos la conocemos y esta historia es el relato acerca de la resurrección de Lázaro. En aquel momento, cuando enviaron a decir a Jesús sobre la delicada situación de salud de Lázaro, estaba lejos del lugar donde Lázaro estaba, pero cuando le llegan a decir aún Lázaro no había muerto, a lo mejor Jesús decide quedarse en ese lugar en el cual él estaba con el propósito de retardar un poco su llegada. No con el propósito de crear algún tipo de situación anómala, sino con el propósito de que él sabía que la muerte de Lázaro iba a servir para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Juan capítulo 11, versículo 4, y totalmente así fue. Pero hay algo, hermanos, mucho más interesante que aconteció antes de la muerte de Lázaro. Y veamos, hermanos, la interrelación previa entre el viaje de Jesús y de sus discípulos hacia el lugar donde ya hacía muerto Lázaro. Veamos lo que nos dice en Juan en el capítulo 11 de los versículos 11 al 12. Y dice de la siguiente manera, estoy leyendo de la versión lenguaje actual para que podamos entender mejor este texto. Nuestro amigo Lázaro está dormido, le dice Jesús a sus discípulos, y yo voy para despertarlo. Sus discípulos, al escuchar esto, entonces dijeron, Señor, si Lázaro está dormido, pensando ellos, está cansado, si Lázaro está dormido, entonces ¿para qué te preocupas ir hasta donde él está? Esa fue la reacción y el pensamiento de sus discípulos al comentarles Jesús acerca de esto. Y es que, hermanos, debemos de tener algo muy en cuenta, y es que los discípulos, los grandes hombres de Dios que nosotros conocemos ahora en día, no eran precisamente personas muy inteligentes que digamos. Los discípulos de Jesús no eran en alguna situación mejores que nosotros, pero conocemos que estos hombres fueron convertidos en líderes porque Dios les ayudó a poder transformar su vida. Pero en el momento preciso que Jesús les habla estas palabras acerca de Lázaro, estos hombres eran personas comunes y corrientes. Tanto así que ellos no pudieron entender una simbología tan simple que Jesús les estaba diciendo acerca que Lázaro estaba dormido. Pero aquí, hermanos, es donde entra el punto
Y Jesús le explica a sus discípulos de la siguiente manera. Veamos lo que nos dice en Juan en el capítulo 11 de los versículos 13 al 15. Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos de poco entendimiento habían entendido que Lázaro estaba descansando. Por eso Jesús les explicó: Lázaro no está descansando, sino que Lázaro ha muerto. Y me alegro, les dijo Jesús, de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Leímos Juan capítulo 11 de los versículos 13 al 15, versión del lenguaje actual. Aunque nosotros, hermanos, seamos lentos para entender, Jesús tiene toda la paciencia necesaria para poderlos explicar a cada uno de nosotros. Y el segundo punto acerca del liderazgo de Jesús es que Jesús era, es y será un líder que siente. Pero un líder que siente ¿qué? Es un líder que siente compasión por la gente. Casi todo el mundo, todos nosotros conocemos acerca del verso más corto que encontramos registrado en la Biblia. Si usted le pregunta a alguien, la mayoría de las personas le va a responder diciéndole que el versículo más corto es aquel que dice: Jesús lloró. Pero a lo mejor, hermanos, no nos hemos nosotros caído en cuenta que en ese versículo tan corto hay una enseñanza tan grande, tan enorme, tan inmensa, que es que Jesús realmente siente compasión por cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios siente compasión de nosotros? ¿Qué es lo que le motiva a Jesús, a Dios, para que Él llegue al punto de llorar? El relato continúa y dice que cuando Jesús llegó a la ciudad donde estaba recién sepultado Lázaro, salió a su encuentro su hermana Marta, que era hermana de Lázaro y de María también. Y Marta llega hacia Jesús a recibirle con una actitud totalmente diferente a la de María. Y Marta había reconocido que su hermano Lázaro había muerto, pero ella se acerca a Jesús diciéndole que ella confiaba en que su hermano Lázaro resucitaría en la resurrección de los muertos. Pero cuando Jesús escucha a Marta, Él le da a entender y a saber de que su hermano resucitaría ese mismo día, y no solamente en ese mismo día, sino que su hermano resucitaría en ese mismo momento. Y en otro pasaje que nos da la Escritura, nos dice que más adelante Jesús mandó a llamar a María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y dice que María vino al encuentro de Jesús llorando, y que detrás de María venían parientes y amigos de Lázaro, y posteriormente esto fue lo que pasó. Leamos lo que dice Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, dice la palabra del Señor que Jesús se estremeció, se compungió en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste?
Y la palabra sigue relatando, le dijeron, Señor, ven y ve. Y posteriormente dice la palabra que Jesús lloró. Juan 11, 32 al 35. Jesús, hermanos, es bastante sincero y no esconde sus sentimientos de amor hacia cada uno de nosotros. Jesús es un líder que siente, pero un líder que siente compasión por sus hijos y por la comunidad entera. A Jesús le duele cuando nosotros estamos sufriendo por alguna razón. Y a lo mejor puede ser muy atrevido las palabras que puedo decir, pero Dios sufre fuertemente con mucho dolor cuando alguno de sus hijos está siendo azotado por algún tipo de situación adversa a su vida. En muchas ocasiones, dentro de los 4 evangelios, nosotros podemos encontrar la expresión "y Jesús tuvo compasión". Leemos que estando la multitud, dice que vio que la gente tenía hambre y dice la palabra de que Jesús tuvo compasión de ellos. Veía a los mancos, a los cojos, a los que sufrían, a los necesitados, y la palabra del Señor nos dice que Jesús tuvo compasión de cada uno de ellos. ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué Jesús siempre sanaba a los enfermos? Él no estaba obligado a hacerlo, pero Jesús lo hacía y lo hizo, no solamente, hermanos, para dar a conocer el poder que había en Él, porque Él era el Hijo de Dios, porque Él era Dios mismo, sino que también Dios sanaba a los enfermos, porque sentía compasión de ellos y porque también Jesús les amaba. Jesús sintió compasión por todos y cada uno de nosotros, llegando a tal grado que se sacrificó a sí mismo por la humanidad entera. Y para finalizar, hermanos, un tercer punto acerca del liderazgo de Jesús. Jesús es líder porque Él ama y Él sirve. Otro de los puntos fundamentales para los que queremos servir o estar en liderazgo. Jesús es un líder porque Él ama y porque Él sirve. ¿Qué dijeron las personas alrededor de Jesús al verles llorar? Y la reacción, hermanos, de esta persona a nosotros nos conmueve mucho y dice de la siguiente manera en Juan, en el capítulo 11, versículo 36. Esta es la reacción de las personas al ver a Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, refiriéndose a su amigo Lázaro. Jesús, hermanos y amigos, es un líder, es nuestro líder que ama. Es porque Jesús es Dios y porque Dios es amor. Muchas personas pueden pensar que a Dios no le importa a lo que a cada uno de nosotros nos pasa, pero eso, hermanos, es totalmente falso. A Dios le interesa tanto lo que a sus hijos les pasa, que Él hace todo lo que esté a su alcance para poder ayudarles. En Juan, en el capítulo 11, los versículos 38 y los versículos 43 al 44, dice la Escritura de la siguiente manera: todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde había estado puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Después de ordenar que quitaran la piedra, Jesús dijo esto. Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí, o Lázaro, ven fuera. Lázaro, dice la Escritura, que salió
Su cara estaba aún envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Juan capítulo 11, versículos 38, 43 al 44. Jesús, hermanos, nos da la pauta que un líder debe amar y que un líder debe servir a las demás personas y a todas las personas a cuanto él tenga oportunidad. No solamente por afinidad de amistad o por afinidad de conveniencia, sino que nosotros debemos amar y servir a los demás en la manera como Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Hemos analizado, hermanos, 3 puntos de liderazgo acerca de Jesús y por qué la persona de Jesús es el líder al cual nosotros seguimos. Hay muchísimos más puntos acerca del liderazgo. Para ser líder, hermanos, nosotros tenemos que ir primero. Para ser líderes, nosotros tenemos que demostrar templanza, tenemos que mostrar fe y muchas otras cosas más que sin lugar a dudas Jesús las tiene y las enseña a cada uno de nosotros. Imitemos, hermanos, el ejemplo de Jesús y obtendremos la influencia que necesitamos para transformar a las personas que nos rodean, llámese nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, en la iglesia y a donde sea que nosotros vayamos. Necesitamos, hermanos, luchar por ser líderes, los líderes que Dios quiere y demanda que cada uno de nosotros seamos. Para ser líderes, hermanos, no necesitamos un puesto. Para ser líderes lo que necesitamos es tener el poder de influenciar en los demás como Jesús lo ha hecho en todos y en cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta acá la parte del sermón y siempre hacemos la invitación. Sabemos que Dios nos llama a nosotros a cada día, a cada hora y en cada lugar. Y el llamado de Él es para que vengamos, nos rindamos a sus pies y le entregamos nuestra vida si no lo hemos hecho. Y el llamado también es para nosotros los hermanos de que si le fallamos, dice Él que Él es el abogado justo y puede también perdonarnos si de corazón nosotros nos arrepentimos. Voy a invitar a nuestro hermano Alexander que pueda entonar un canto y a cada uno de ustedes que puedan ponerse de pie para que podamos